Tengan todos una buena tarde. ¿Me pueden confirmar si estamos bien con la transmisión? Si son tan amables. Buenas tardes, licenciado, se escucha muy bien, gracias. Muchas gracias, Eddie. Bien, estimadas amigas y amigos, vamos a abordar hoy el último tema del proceso normal ordinario. O sea, lo que me refiero es que vamos a concluir con nuestro juicio ordinario, no sin antes, pues, decirles que todavía voy a hablar en la próxima sesión de clase de formas anormales de darle fin. Pero lo que quiero explicar o que quiero decir es que la sesión del día de hoy estaremos terminando con la sentencia, el proceso ordinario en una primera instancia. Antes de iniciar con el tema que vamos a exponer, solo quiero decirles a ustedes que hemos abordado en todo este semestre y hemos hecho mucho énfasis a nuestro juicio ordinario, pero quiero tratar de recordarles a ustedes varias cosas que sé que ustedes ya deben de saber y ya deben de conocer, y que lo que tienen que hacer, por supuesto, es fortalecerlo un poco con la lectura de su código. Hemos abordado desde un principio del semestre aspectos muy generales como los principios procesales, como temas de la jurisdicción, la competencia. Hemos hablado de las reglas de la competencia. Hemos hablado de lo que es la pretensión, de lo que es la acción. Nos hemos involucrado a hablar de aspectos anteriores a un juicio ordinario, lo que son las medidas previas o cautelares o preventivas. Ustedes ya saben en qué momento o para qué se plantea un arraigo, un embargo, una intervención, un secuestro, una anotación de demanda, una intervención. E igualmente hablamos de unos anticipos de prueba, unas pruebas anticipadas que tienen la facultad ustedes en su carrera profesional de promover antes de promover un juicio de conocimiento o un juicio de ejecución. Es decir, si mi intención es de recabar prueba para el futuro, pues yo puedo pedir una declaración jurada sobre hechos personales, un reconocimiento judicial, una exhibición de libros de contabilidad, de bienes muebles y semovientes, de documentos, puedo solicitar una declaración de testigos, en fin, de síntesis, en fin, muchas cosas de las que hemos platicado. Igualmente, ustedes ya deben saber, porque eso lo adelantamos, pero lo vamos a fortalecer, por supuesto, el semestre entrante, la diferencia entre lo que es un proceso de conocimiento, un proceso de ejecución y un proceso cautelar, que es la clasificación que pues instituyó Carnel Luthi en su oportunidad y que está metida, involucrada, está plasmada en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Los juicios de conocimiento pues, son juicios que declaran de hechos controvertidos. El juez desconoce quién tiene la razón, el juez le tiene que dar la razón a alguien, y nuestro código pues regula 4 procesos de conocimiento, 3 para ser más claros: un juicio ordinario, que es el que estamos abordando, que es el prototipo de los procesos, es el proceso de aplicación general; un juicio oral, que vamos a abordar el semestre entrante, igual que un juicio sumario; y por supuesto un proceso muy sui generis, que es el proceso arbitral, cuya característica es que se desarrolla con personas particulares denominadas árbitros. Y un proceso de ejecución, pues no es ni más ni menos que el procedimiento para hacer cumplir forzosamente ya un derecho establecido, normalmente establecido en lo que vamos a conocer como un título de ejecución. Y las medidas cautelares del que ya explicamos. Le hemos puesto mucha atención al juicio ordinario por eso mismo, de que es un prototipo del proceso, y hemos abordado desde el principio el juicio ordinario, que inicia con la demanda. He podido explicarles a ustedes en qué consiste la demanda, cuáles son los requisitos que debe llevar una demanda, y posteriormente hemos iniciado ya con el procedimiento. Nuestro proceso civil o el proceso en general tiene 3 etapas bien marcadas. Una es la etapa de iniciación, y se inicia, valga la redundancia, con la demanda y la actitud del demandado. Por ello, cuando nosotros hemos hablado de la demanda y hemos hablado del emplazamiento y actitudes del demandado, pues hemos tratado de guardar estos temas. Recuérdense ustedes que ningún juez podría dictar una sentencia violando el principio constitucional de la legítima defensa, y que dice que nadie puede ser condenado si no ha sido previamente citado, oído y vencido. Entonces, en un juicio ordinario yo tengo que citar al demandado, eso se llama emplazamiento, le damos 9 días para que se manifieste, debe de ser oído, y es oído ya sea expresa o tácitamente, y luego, pues, por el debido proceso, pues pudiera ser condenado.
Hemos hablado del juicio ordinario, que ese emplazamiento es de 9 días, que son días hábiles, de los cuales los primeros 6 son para interponer excepciones previas, y que esta defensa es una defensa de forma, que normalmente planteamos cuando faltan o hay deficiencias en el proceso, faltan presupuestos procesales de validez. Presupuestos en relación a los sujetos, puede ser que no sean los legitimados, la falta de personalidad, puede ser que no comparezcan a través del representante legal, falta de personería, pudiera ser que no tengan capacidad de ejercicio para actuar por sí solos, falta de capacidad legal, por dar algunos ejemplos, o también excepciones que tratan de depurar la falta de presupuestos de la demanda, típico excepción de demanda defectuosa, o de la legítima capacidad del juez para decidir, que es la excepción de incompetencia. También vamos a analizar que las excepciones a los presupuestos procesales, o dijimos, mejor dicho, en su oportunidad, están relacionados también con el tiempo, por eso aparecen excepciones como la prescripción o la caducidad. E igualmente la seguridad jurídica de que no hayan fallos contradictorios o hayan fallos que pudieran ser cambiados a través de excepciones como el de la cosa juzgada o el de la litispendencia. Pero bien, todos esos temas ustedes ya los han ido conociendo, como les digo, aquí lo fortaleciendo. Una vez se plantean las excepciones, una vez se depura el proceso o simplemente se declara sin lugar, pues el demandado tiene actitudes que tomar frente a la demanda. Normalmente la actitud puede ser una actitud negativa, es decir, negando los hechos y la pretensión del demandado, del actor, o puede ser una actitud afirmativa, que es típicamente el allanamiento. Dentro de las actitudes negativas puede ser tácita o expresa, y es tácita cuando se le declara rebelde, porque ustedes tienen que saber bien que el declarado rebelde contesta la demanda en sentido negativo en el juicio ordinario. Y puede también, a la par de una actitud activa negativa, puede interponer excepciones perentorias, que son muy distintas a las excepciones previas. Las perentorias no tienen nombre, lo que buscan es hacer perecer la pretensión del actor. Normalmente, pues, se interponen y se interponen a contestar la demanda y deben ser resueltas en sentencia. Cuando ya se instala la relación procesal, cuando termina la primera fase de iniciación, es decir, cuando ya se hizo la demanda, se emplazó al demandado y el demandado ya contestó, ya sea expresa o tácitamente la demanda en sentido negativo, entonces existe contradicción y por ende tenemos que entrar a la fase de prueba. Ustedes ya conocen para qué sirve la prueba, cuáles son las clases de pruebas, y hemos hablado de ya en forma individual de cada uno de ellos. Ustedes deben saber para qué sirve la declaración de parte, cómo se formulan preguntas, con qué tiempo de anticipación hay que plantearlas, qué requisitos hay que hacer para que el juez citara a otra parte, igual la declaración de testigos, el reconocimiento judicial, la prueba también de expertos, las presunciones legales y humanas, los medios científicos de prueba, que son los medios de prueba que regula el artículo 128.7, exactamente, para ser claros. Es importante que conozcamos nosotros todo esto. Pero bien, el proceso ya está en la fase, esa es la fase de desarrollo, la fase de debate, es una fase muy importante, pues por ahí vamos a demostrarle al juez lo que nosotros hemos afirmado en el proceso. Ahora pasamos a la última etapa, que es la etapa de decisión. El juez ahora ya tiene que decidir. Para esta etapa de decisión nos vamos a encontrar nosotros con que acá pues vamos a encontrar en primera instancia el término o la finalización de ese periodo de prueba. Un periodo de prueba que ustedes ya saben que normalmente es de 30 días, es el periodo ordinario, son días hábiles, corren comunes, es decir, que se empiezan a correr hasta a partir del día siguiente de la última notificación a las partes, de tal manera que las partes tienen el mismo tiempo y el mismo periodo para proponer sus medios de prueba y que se diligencien los medios de prueba. Cuando ese periodo de prueba concluye los 30 días, el día siguiente debiera el secretario del tribunal hacer constar en una razón que el periodo de prueba ha concluido y debe dar un informe al juez sobre las pruebas que fueron rendidas. Eso quiere decir no todas las pruebas ofrecidas, ni tampoco todas las pruebas propuestas, sino las pruebas que fueron ofrecidas, que fueron propuestas y que fueron diligenciadas. Yo pude haber acompañado 10 documentos, solo propuse 5 y el juez solo me emitió 2, pues esos 2 el secretario dará cuenta al juez. Si yo ofrecí la declaración de parte, la propuse y el juez la diligenció, el secretario hará constar que también está la declaración de parte, y eso es lo que el secretario tiene que hacer, poner una razón de cierre o determinación del periodo de prueba y dar cuenta al juez de cuáles son los medios de prueba que efectivamente ingresaron legalmente al proceso. Reitero, no únicamente todos los ofrecidos,
no aquellos que fueron ofrecidos también fueron propuestos, sino aquellos que fueron ofrecidos, que fueron propuestos y que fueron diligenciados o admitidos o incorporados por el juez al proceso. Cuando ya el secretario daba cuenta al juez sobre esta situación, el juez de oficio, ¿en qué consiste ese día y hora para la vista? Pues no es ni más ni menos que un día y una hora que se señalan para que el juez traiga, tal y como su nombre lo dice, el expediente a sus manos. Recuerden que el expediente está en manos de un oficial, es el que ha tramitado todo el proceso. Han habido diligencias, una que otra vez el juez ha estado en una audiencia, pero nuestro proceso es escrito. El juez no ha tenido contacto completo con el expediente, más que en esos momentos, en esas etapas. Entonces el juez señala un día y hora que es, conforme a la ley del organismo judicial, 15 días después de haber terminado, haberse concluido el periodo de prueba, donde el juez debe señalar ese día para la vista. Es un día, una hora determinada. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Como digo, además de que el juez va a pedir el expediente, lo va a poner en su escritorio, lo va a comenzar a analizar, también es el momento oportuno para que ustedes, futuros abogados, presenten sus alegatos. Es decir, será un momento para que nosotros le hagamos ver al juez a través de una manifestación verbal o escrita, cuáles son las cuestiones que nosotros consideramos él debe tomar en cuenta para declarar con lugar coprocedente lo que nosotros estamos promoviendo. O sea, nosotros vamos a tratar de explicarle al juez por qué razón él debe de resolver conforme a lo que nosotros hemos pretendido. Esto es algo similar, por supuesto, que en el derecho anglosajón, cuando ustedes lo han visto en la televisión y hacen los alegatos, la parte acusadora o el Ministerio Público y en la parte defensora frente a un jurado, pues hacen una manifestación final, tratando de convencer al jurado del por qué hay que declarar inocente y culpable a alguien. Pues en el proceso civil es una situación similar. Es el momento en el cual, de palabra o por escrito, normalmente es por escrito, nosotros le vamos a presentar nuestros alegatos al juez y le vamos a explicar las razones por las cuales debe de acoger nuestra pretensión y simplemente no acoger la pretensión de la otra parte. Esto puede hacerse a través de una vista pública. Como reitero, normalmente se presenta un memorial ese día, no forzosamente a esa hora, puede ser antes, pero es para que ese día el juez lo tenga en sus manos a esa hora, porque lo va a tener a la vista y el juez pueda analizar lo que ustedes están alegando a efecto de tomar una decisión. Claro, la decisión no la va a tomar él conforme a los alegatos, la decisión la va a tomar el juez valorando los medios de prueba y determinando al final quién demostró lo que había afirmado. Es importante que recordemos que lo que es un alegato y no es ni más ni menos que es una exposición razonada que realizamos nosotros ante el juez, ante el tribunal, y en ella pues exponemos las razones que sirven, según nosotros, de fundamento para la procedencia de nuestra pretensión y, por supuesto, la improcedencia de la pretensión de la parte contraria. Es decir, es un memorial, un escrito, ustedes ahí tendrán que hacer ver al juez, señor juez, analice la prueba tal, se probó tal cosa, con la prueba tal se probó tal otra, hemos demostrado tal hecho, por consiguiente hay que declarar que con lugar lo nuestro y la otra parte no logró probar y bueno, es una exposición y reitero normalmente por escrito, pero lo podemos hacer en forma verbal y podemos pedir que la audiencia sea pública o la vista sea pública. Razón en el cual el tribunal debe señalar un día, debe señalar la pública para que comparezcamos nosotros frente al tribunal a hacer nuestra exposición verbal. Ya cuando ha pasado esto, entonces el juez está en la posibilidad de dictar la sentencia, pero puede suceder que el juez entre con alguna duda, necesite aclarar algo. El juez ya mira el expediente y encuentra que tiene algunas dudas y por supuesto no encuentra la documentación que le pueda aclarar eso dentro del proceso. Yo ponía un ejemplo en la clase anterior y decía yo, ¿qué sucedía si el juez va a dictar una sentencia de divorcio? Hay una causal de malos tratos, todos se han concentrado en probar que hay una causal de malos tratos. Cuando se habló del matrimonio, nadie objetó que había matrimonio, pero cuando el juez revisa el expediente sucede que no encuentra la certificación porque nadie llevó certificación de la partida de matrimonio. O la partida de matrimonio está borrosa, o el juez no puede leer cuándo contrajeron un matrimonio, ni puede leer en qué libro está inscrita, y entonces el juez tiene dudas. Y entonces el juez puede dictar, es una cuestión muy subjetiva del juez, es una facultad exclusiva del juez, lo que se denomina auto para mejor fallar. Así lo denomina el código, es un auto para mejor proveer, que es el otro nombre que puede optar. Esto lo hace el juez, como les decía, con el objeto de que se practiquen ciertas pruebas, no todas.
de todas las que ustedes conocen, ciertas pruebas que ahorita voy a explicar cuáles son y que tienen por objeto que el juez salga de la duda, que se le aclare algún punto dudoso a juicio del juzgador, como el ejemplo que decía, él tiene duda en qué fecha se hizo el matrimonio, la certificación que presentaron no lo tiene o está muy borrosa, etcétera, etcétera, y el juez pide entonces que en esos lapsos, en ese auto para mejor fallar, que se traiga a la vista ese documento. Este auto para mejor fallar, de conformidad con la ley del organismo judicial, de conforme a la ley del Código Procesal Civil, debe de hacerse en un plazo no mayor de 15 días. Miren, yo les decía a los otros que muchas veces este mecanismo del auto para mejor fallar, el juez lo utiliza para retardar su fallo. Sucede que ya está por dictar sentencia, ya le pasaron los 15 días, no la ha dictado, tiene mucho trabajo, es decir, el trabajo del juez es muy complejo, no puede dictar esta, y entonces para no incurrir en una responsabilidad, dicta un auto para mejor fallar y da 15 días más, y con eso retarda él su fallo. Pero el objetivo, la naturaleza jurídica del auto para mejor fallar es traer ciertas pruebas para aclarar algunos puntos. ¿A qué pruebas me estoy refiriendo con esto? Pues conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, el juez puede acordar tres cosas. Puede acordar que se traiga a la vista cualquier documento que él crea conveniente, como el ejemplo que acabo de dar de una certificación de la partida de matrimonio. También puede acordar que se practique un reconocimiento judicial o un avalúo, si él considera que con eso se pueden ampliar algunos hechos. Y también puede pedir que se traiga a la vista cualquier acto, cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Entonces, aquí no habla que el juez pueda pedir declaración de testigos, no habla que el juez pueda pedir una declaración de parte, pero sí puede practicar un reconocimiento judicial y puede traer documentos. Y aquí es una cosa importante. Ese documento que el juez pide que se traiga a la vista y dado 15 días para hacerlo, no tiene que pasar por el procedimiento probatorio. Aquí hay una excepción porque este es un requerimiento del juez. O sea, no es un documento que debe ser ofrecido, propuesto y diligenciado, porque simplemente es para aclarar. Muchos abogados, cuando saben que no han podido aportar todos sus medios de prueba, tienen alguno que quisieran haber aportado y no lo hicieron, buscan este mecanismo del auto mejor fallar para que el juez traiga a la vista un documento que a ellos les interesa. Esto es una decisión, reitero, subjetiva del juez. El juez es el que decide si hay auto para mejor fallar o no la hay. Aunque los abogados se lo pidan, el juez lo puede rechazar con legítima legalidad, porque no es un atributo de las partes, es una facultad del juez y se da ante la duda para esclarecer la misma y solo sobre estos elementos que yo acabo de explicar. Una vez que ya se efectuó la vista o, en su caso, si se dicta un auto para fallar, ha transcurrido el tiempo para dictar el auto para fallar, entonces el juez procede a dictar la sentencia. Para eso también la ley del organismo judicial establece 15 días. 15 días contados a partir de que transcurrieron los 15 días del auto para fallar o 15 días contados a partir del día que se señaló para la vista, dependiendo si hubo auto para mejor fallar o no lo hubo, y el juez va a proceder a dictar la sentencia. ¿Qué podemos hablar nosotros de la sentencia, mis estimados amigos? Pues bueno, en primer lugar, una cuestión muy práctica, la sentencia es el fallo final del proceso. La sentencia es el fallo con el cual el juez va a hacer la declaración correspondiente para darle fin al litigio. La sentencia deviene de un vocablo latín que era sententia, y que tenía dos raíces que al final significaba tomar una dirección tras haberse orientado, pero este término es el que se utiliza para hacer referencia a ese fallo que dicta el juez. Es la declaración que el juez va a tomar para decidir al final a quién le va a dar la razón. Es bien importante resaltar que lógicamente cuando el actor plantea una demanda y se declara con lugar, le da la razón al actor, pero cuando le declara sin lugar, tácitamente le da la razón al demandado. Cuando se plantean excepciones perentorias por parte del demandado, pues entonces hay, por así decirlo, dos pretensiones. El actor que pretende lo que promovió en su demanda y el demandado lo que pretende con sus excepciones perentorias. La carga de la prueba le corresponde a cada uno de ellos. El actor debe probar los hechos de su demanda y el demandado debe probar estos hechos extintivos o modificativos a través de las excepciones perentorias, y entonces la carga de la prueba en ese caso es para él. Pudiera ser que el juez
declare sin lugar la demanda y también declare sin lugar la excepción. Puede ser que el juez declare con lugar la demanda y sin lugar la excepción, o sin lugar la demanda y con lugar la excepción. O lo que el juez no puede hacer es declarar con lugar la demanda y declarar con lugar la excepción, porque sería contradictorio. Entonces, esto es bien importante. Entonces, el proceso normal, el proceso principal, concluye con esa manifestación del juez, que vamos a conocer nosotros como la sentencia. No es ni más ni menos que esa resolución final con la que se resuelve la controversia. Vamos a hablar de la clasificación que divide las sentencias en 5 tipos, pero quiero dejar claro que no son que se excluyan unos de otros. Realmente las sentencias que voy a explicar acá se complementan todas. Las sentencias pueden ser por su forma. Una misma sentencia tiene la característica por su forma, por su impugnación, por el resultado, por su contenido, por la instancia en que se dicta. Vamos a tratar de dar un ejemplo en unos segunditos. Entonces, ¿cuál va a ser una sentencia por su forma? Bueno, si es que se dicta en forma oral o en forma escrita. Hay sentencias orales y hay sentencias escritas. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil no se habla de sentencias orales. Debe quedar la sentencia por escrito, aunque exista un juicio oral. En algunos casos, en los divorcios, por ejemplo, la práctica actualmente es que el juez dicta la sentencia verbal. Cuando se hace un divorcio voluntario por mutuo consentimiento, el juez en la audiencia del divorcio dicta la sentencia verbal, pero la plasma por escrito y esa se notifica a las partes. ¿Por qué razón? Pues porque la sentencia viene a constituir un título de ejecución. Oportunamente, el semestre entrante vamos a ver que la sentencia es un título de ejecución y hay que cumplirla forzosamente. Por consiguiente, es necesario que conste por escrito. Pero la ley o la doctrina regula sentencias escritas orales. En nuestro país, las sentencias son escritas. La sentencia debe constar por escrito. Una sentencia de un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad es escrita. Luego encontramos que las sentencias por la posibilidad de impugnación pueden ser sentencias firmes o sentencias que son recurribles. En las primeras no se admite recursos ya, la segunda sí permite impugnaciones. Normalmente la impugnación de una sentencia se hace a través de la apelación. Sepan ustedes que todas las sentencias son impugnables, pero pudiera suceder que no la hay. Y como hay 2 clases de sentencia, la realidad es que las sentencias definitivas de los principales que estoy me refiriendo son las que estoy hablando. También quiero contarles que les llaman sentencias a las decisiones de los incidentes, pero sentencias interlocutorias o autos. Para que sea muy claro, es un auto. Ese auto es una sentencia de un proceso accesorio, pero la palabra técnica es auto. Y aquí hay muchas de esas que no son impugnables, que no son recurribles, pero que son firmes porque ya no cabe recurso alguno. Entonces, la sentencia de un juicio ordinario sí es recurrible a apelación, pero si transcurren los 3 días sin interponer la apelación, automáticamente la sentencia se convierte en firme. Entonces, aquella sentencia escrita del juicio ordinario de reivindicación es una sentencia escrita y si ya transcurrió el tiempo o ya se agotaron todos los recursos, se convertirá en una sentencia firme. Luego tenemos por sus resultados. Estas pueden ser condenatorias y absolutorias. La sentencia normalmente condena o declara con lugar la demanda y condena, o declara sin lugar la demanda y por ende absuelve. No quiere decir que absuelva. Normalmente no dice y se absuelve al demandado. Eso pasa en el ámbito penal y se absuelve al sindicado. En el ámbito civil se dicta una sentencia y se declara con lugar. Si es una sentencia de condena, se condena al demandado algo. Y si se declara sin lugar, tácitamente se está absolviendo al demandado. Así es el camino. Entonces, en un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, que fue el ejemplo que di, la sentencia es escrita, la sentencia puede estar firme o puede ser recurrible, y la sentencia puede haber sido de condena o puede haber sido de absolución. Por eso les decía yo que esto es un complemento a la sentencia. Las sentencias adquieren todas las formas de los ejemplos que aquí estoy explicando. Entonces, la sentencia es condenatoria cuando lógicamente lleva a la imposición de una sanción y es absolutoria pues cuando exonera al demandado de la pretensión del actor. Por su contenido, esto ustedes ya están más familiarizados con ella. Las sentencias pueden ser declarativas, constitutivas o de condena. ¿Qué es una sentencia declarativa? Dicho sea de paso, sobre esto platicamos en su oportunidad. Cuando yo hablé de las acciones, dije que las acciones podían ser declarativas, constitutivas o de condena. Pues si la acción es declarativa, constitutiva o de condena, el proceso es declarativo, constitutivo o de condena y la sentencia es declarativa, constitutiva o de condena.
La sentencia declarativa es la que simplemente hace una declaración, es una confirmación de la existencia de un hecho. Mejor dicho, una reivindicación de que B. ¿Qué está haciendo acá? Simplemente está confirmando el derecho de B. Está diciendo, no, el propietario es B. Aquí el juez no está haciendo absolutamente mayor cosa, no está imponiendo ninguna sanción, no está cambiando las situaciones, sino simplemente está confirmando un derecho que ya existe, un derecho preexistente, pero no preexistente físicamente, sino en discusión. El propietario no es A, el propietario es B. B alega que es propietario y el juez dice, sí, usted es propietario. Esa es una sentencia declarativa. En las sentencias constitutivas se crea una situación distinta, no existente, crea algo nuevo. Yo les daba ese ejemplo en su oportunidad, les decía, en un matrimonio, cuando el juez declara el divorcio, la persona que era casada a través de la sentencia constitutiva la constituye o la declara soltera. Era casada y la sentencia lo convierte en soltero. En un juicio de paternidad, aquel que no era padre, la sentencia lo convierte en padre. En un juicio de impugnación de la paternidad, aquel que era padre, la sentencia le quita esa característica de padre. Entonces, esas sentencias son sentencias constitutivas. Y las sentencias de condena son las que más nos interesan a nosotros, son las que imponen una obligación de dar, hacer o no hacer. Cuando el juez condena a pagar 10,000 quetzales en concepto de daños, cuando condena a entregar un vehículo, cuando condena a realizar X cosa o cuando condena a no hacer algo, es cuando hablamos de una sentencia que impone la sanción y es una sentencia condenatoria. El ejemplo que vimos del juicio de reivindicación de la propiedad, entonces es una sentencia escrita, pudiera ser firme o impugnable, es de carácter condenatorio o absolutorio y es típicamente una sentencia declarativa. Y por último, está por la instancia en que se dicta la sentencia. Ustedes ya lo vieron, también lo expliqué en el transcurso de este semestre y esto es una disposición constitucional. En nuestro país solo hay 2 instancias. Aquí hay una primera instancia y una segunda instancia. ¿Cómo inicia la primera instancia? Con la demanda. El juez que conoce la de la demanda por su competencia conoce en primera instancia y termina esa primera instancia cuando dicta la sentencia de primera instancia. ¿Cuándo empieza la segunda instancia? A través de la apelación. Esa sentencia es impugnable, es recurrible, plantean una apelación y esa sentencia pasa al Tribunal Superior. Ese Tribunal Superior tramita la segunda instancia y dicta la sentencia de segunda instancia. Cuando yo explicaba esto en su oportunidad, yo les decía, si yo voy a tramitar un asunto de 1,000 quetzales, de 2,000 quetzales, de 3,000 quetzales, ustedes ya saben que esto es competencia de un juez de paz. Entonces, ¿quién conoce de ese asunto de 3,000 quetzales en primera instancia? Un juez de paz. La sentencia que dicta el juez de paz es la sentencia de primera instancia. Se plantea una apelación en contra de esa sentencia del juez de paz y lo va a conocer en segunda instancia el Tribunal Superior, que es juez de primera instancia. Este va a dictar una sentencia de segunda instancia. Y esas son las 2 instancias que van a haber. Lo normal es que los procesos empiecen con un juez de primera instancia, que son los que conocen de la mayoría, no solo por cuantía, sino por valor indeterminado. Cuando es cuantificable, mayor de 50,000 en la capital, mayor de 25,000 en las demás cabeceras departamentales, es el juez de primera instancia que debe de conocer, o cuando el valor no es determinado, es indeterminado. Entonces, el juez de primera instancia conoce en primera instancia, dicta la sentencia de primera instancia. Esta es impugnable a través del recurso de apelación y sube a la sala de apelaciones, que es la que conoce en segunda instancia y dicta la sentencia en segunda instancia. Hay procesos en los cuales no conocen ni un tribunal de paz ni una instancia, sino son competencias de una sala de apelaciones. Y como la sala de apelaciones es el último tribunal de apelación, pues esa sentencia ya no es recurrible y esa sentencia se dicta en única instancia. Por ende, vamos a encontrar que hay sentencias de primera instancia, de segunda instancia y sentencias en única instancia. Un poco de la forma de la sentencia. Voy a dar una explicación. A mí me encantaría que ustedes pudieran tener acceso a una sentencia, pudieran ver la sentencia para que vayan entendiendo cada una de las cosas que aquí voy a explicar, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo para que aquí más o menos vayan entendiendo qué es lo que contiene una sentencia. En primer lugar, la sentencia forma parte de la clasificación de las resoluciones conforme a la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial clasifica las resoluciones del juez en 3. Los decretos, los autos y las sentencias. Y dice la ley del órgano judicial que todo decreto, todo auto o toda sentencia debe tener los requisitos que aparecen en la presentación.
Es decir, debe llevar el nombre del tribunal que la dicta, que es el juez competente. O sea, un decreto, un auto y una sentencia empieza diciendo juzgado primero y primera instancia del ramo civil. Luego tiene que decir lugar y fecha, Guatemala, 5 de mayo del año 2022, que es la fecha que se va a dictar la sentencia. El contenido del decreto, el contenido del auto, el contenido de la sentencia, y termina con una cita de leyes y la firma del juez o magistrado del tribunal colegiado y la del secretario que refrenda esas firmas. Ese es un requisito de toda resolución. Un decreto, un auto y una sentencia reúnen estos requisitos. Ahora bien, la sentencia en sí, por la misma ley del organismo judicial, tiene otros requisitos más aún. Es decir, estos requisitos ya son propios de la sentencia y los regula el Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, la ley del organismo judicial en el artículo 147. Estos ya no son propios de un auto ni de un decreto, sino son propios de la sentencia. Y cuando un juez dicta la sentencia, debe cumplir por lo mínimo con estos requisitos que voy a tratar de explicar. El primer requisito es que debe de incluirse en la sentencia más o menos la determinación subjetiva de quienes intervinieron ahí, es decir, los sujetos procesales que intervinieron. Dice la ley del orden judicial que hay que hacer constar en la sentencia el nombre completo del actor y su domicilio. El domicilio, entiéndase, como circunscripción departamental. Entonces, la sentencia va a decir, si tiene la lista para dictar sentencia, el juicio ordinario promovido por Mario Estuardo Gordillo Galindo, quien es de este domicilio, y el nombre del abogado, quien actuó bajo el auxilio del abogado fulano tal. Promovida en contra de el nombre del demandado, quien es de este domicilio, domiciliado en Zacatepec, que es domiciliado en Chimaltenango, quien actuó bajo la dirección del abogado tal. Si ellos hubieran actuado a través de un representante, ya sea porque era una entidad jurídica y actuó a través de su gerente o su presidente del Consejo de Administración, o una persona individual a través de un mandatario, pues entonces habría que identificar también la representación de cada una de las partes, quién fue el representante que actuó. Esto es una parte subjetiva de la sentencia. Luego debe determinarse también qué clase, qué tipo de proceso y cuál fue el objeto del proceso. Esto en relación a los hechos. Si yo voy a plantear un juicio de divorcio por causal determinada, el divorcio se tramita en la vía ordinaria y el juicio ordinario es un juicio de conocimiento. Entonces, ¿qué clase de juicio es? Un juicio de conocimiento. ¿De qué tipo? Ordinario. ¿Y cuál fue el objeto? El divorcio por causal determinada. Si yo voy a plantear un juicio sumario de desocupación, el sumario también es un juicio de conocimiento. ¿Cuál es la clase de juicio? De conocimiento. El tipo sumario. Objeto, la desocupación de un bien inmueble. Si yo voy a plantear un juicio oral, pues el juicio oral también es un juicio de conocimiento. Entonces vamos a plantear juicio de conocimiento, tipo oral, y el objeto, fijación de elementos, por dar un ejemplo. Si fuera un juicio de ejecución, un juicio ejecutivo, la clase es juicio de ejecución, tipo juicio ejecutivo, y el objeto del cobro de cierta cantidad de dinero, de una obligación. Así debe constar en la sentencia. Debe de indicarse qué clase, qué tipo de proceso y cuál es el objeto de ese proceso. Una literal C es una parte narrativa. Cuando nosotros presentamos la demanda, amigos y amigos, hacemos una exposición de hechos. Cuando contestamos la demanda, hacemos una exposición de hechos. Si planteamos reconvención, exponemos nuestra reconvención, y si planteamos excepciones perentorias, también exponemos cada una de ellas. La ley exige que hagamos un resumen de cada actitud del demandado y del actor. Entonces tenemos que hacer un resumen del memorial de demanda, porque al final de cuentas, recuérdense que el proceso versó sobre los hechos que yo propuse en mi demanda y el demandado en la de él, sobre las excepciones que se planteen y sobre la reconvención si es que la hay. Entonces la ley exige que se haga un resumen del memorial de demanda, un resumen del memorial de contestación, un resumen del memorial del mismo memorial, pues de la reconvención, de las excepciones interpuestas, y además debemos de agregar cuáles son los hechos que a criterio del juez se han sujetado a prueba. Es decir, en un juicio, si lo que se estaba probando era la propiedad de un bien, si se estaba probando la causal de un divorcio, si se estaba probando la existencia, la falsedad de un documento, hay que probar qué era lo que estaba sujeto a prueba. Esto siempre he discutido yo, que esto debería haber sido establecido desde un principio para que las partes realmente dirijan su prueba solo para demostrar lo que está sujeto a prueba. Sin embargo, en la práctica no es así, sino que la práctica es en la sentencia donde el juez hace ver qué son los hechos que están sujetos a prueba. La literal de la más importante del proceso, y es la motivación. Los jueces no pueden actuar
con cierta actitud, ¿cómo explicarles? Se me fue en este momento la palabra, pero los jueces no pueden tomar una decisión sin fundamentarse en ella. El juez no podría decir sí porque sí o no porque no, sino tiene que decir sí porque está decidiendo de esa manera. O sea, esta es una forma, la motivación de una sentencia es una forma que nosotros nos defendemos de esas actitudes de un juez que pudiera ser simplemente represivo, no me viene la palabra en este momento, ya se me va a venir, y que quisiera tomar una decisión porque se le ocurre. Es algo así como cuando ustedes les piden permiso a sus papás para salir. Se van a salir a las 11 de la noche y su papá le dicen, pues no quiero que salgas. Ustedes le preguntan por qué. Ustedes quieren una motivación, una razón. Y él le dice, pues porque no quiero. Eso no es la forma de él. Tendría que explicarle a ustedes las razones por las cuales él y convencerlos a ustedes. Claro, no lo va a convencer. Igual ustedes se van a ir, estoy seguro. Pero el juez hace lo mismo. El juez lo que tiene que hacer es motivar su sentencia, explicar las razones para él de hecho y de derecho por las cuales se estima, valorando las pruebas, por qué tiene la razón A o por qué tiene la razón B o por qué no tiene la razón ninguno. Pero esa es una manera de decidir del juez. Tiene que ser esos razonamientos. Esos razonamientos ustedes los han visto en los considerandos. Cuando usted ve una sentencia y dice considerando, y ahí el juez explica las motivaciones que tuvo para resolver de una manera o de otra. Esa es la parte más importante del proceso. Es lo que nosotros vamos a llamar consideraciones, que no es ni más ni menos la motivación por las cuales el juez dicta la sentencia de una otra manera. Él se basa en leyes, se basa en doctrina, se basa en derecho, etcétera, etcétera, para decidir. Por el último, pues viene la parte dispositiva o resolutiva. Después de que el juez explica las razones por las cuales él se encamina a decidir de una u otra forma, viene la forma en que va a declarar. Si declara con lugar la demanda y hace todas las demás declaraciones que correspondan, o si declara sin lugar la demanda. La demanda que declara con lugar viene siendo una sentencia condenatoria y la demanda que declara sin lugar es una sentencia absolutoria. Entonces, el juez tiene que ser preciso y expreso en sus decisiones. Se declara con lugar esto, se declara sin lugar, si fija algo o una condena, tiene que fijar un plazo para que se cumpla, bueno, él tiene que decidir, y lo que es importantísimo, tiene que ser congruente. Si ustedes al juez le pidieron el divorcio y el divorcio incorporaba también que declarara algo de alimentos, que declarara algo sobre la guardia y custodia de los menores, el juez al momento de dictar la sentencia debe decidir sobre esos 3 puntos. El juez no podría decidir sobre 1 y olvidarse de 2 o decidir sobre 4, porque eso el juez no puede salirse de pasar al principio dispositivo de las pretensiones de las partes. No puede ni resolver más de lo que no fue pedido, ni puede resolver menos de lo que no fue pedido, ni puede resolver distinto a lo que fue pedido. Entonces, el juez debe ser muy congruente con estas exposiciones. Vamos a hablar un poco de vicios de esta sentencia. Esto lo voy a hablar muy brevemente, porque lo que quiero explicar es que esto que vamos a hablar hoy realmente son los motivos o submotivos de casación, cuando una sentencia tiene vicios. Esos vicios de la sentencia pueden ser 2, vicios de fondo y vicios de forma. No debemos de entender forma como la forma del documento de la sentencia, no. Ahorita voy a explicar las razones. Si el vicio de fondo se llama error injudicandum y el vicio de forma se llama error improcedendum. Pero vamos a tratar de explicar detenidamente cada una de las cuestiones. En relación al vicio de fondo, es el error injudicandum, normalmente el juez lo comete en la motivación de la sentencia, lo que acabo de explicar ahorita cuando era en la motivación. ¿Qué hace el juez? Se fundamenta en leyes, pero ¿qué sucede si el juez está utilizando una ley que ya no existe, que es derogada, está derogada? Pensemos. O que el juez está basando su sentencia en una norma y no en la otra que era la aplicable. O que el juez esté dictando su fallo en una norma que él está malinterpretando. O que el juez esté dictando su fallo basado en una prueba que no cumplió con el procedimiento probatorio, o una prueba que no prueba lo que él dice que prueba. Bueno, hay muchísimas cosas, pero el error que comete el juez lo hace y lo subsume dentro de la sentencia, dentro de ese documento. El juez se equivoca porque valora mal la prueba, porque la valora de forma equivocada, porque interpreta mal una norma, porque no aplica la norma que era, porque aplica una norma distinta, etcétera, etcétera. Ahí está el error de esa sentencia. Eso es impugnable a través de un recurso de casación. Eso lo vamos a explicar cuando hablemos un poco de los recursos, pero es importante que sepan ese error en la sentencia que el juez comete cuando él hace la motivación de la sentencia, es decir, lo comete en la propia sentencia.
Ahora, los vicios de forma, que son errores en procedimiento, no se cometen por el juez en la sentencia, sino se cometen en el procedimiento, y ese procedimiento que se hizo desde que se presentó la demanda lo hace incurrir en error. Me voy a explicar qué sucedería si efectivamente la sentencia se dicta por un juez incompetente. Es un vicio de la sentencia, porque la sentencia no la puede dictar un juez incompetente. Pero se alegó que era incompetente y no hizo que era y siguió el proceso y se dictó por un juez incompetente. ¿O qué sucedería si se dictó la sentencia y sucede que nunca se le emplazó al demandado? El demandado nunca fue emplazado. O que sí fue emplazado, pero nunca le notificaron la apertura a prueba y entonces pasaron los 30 días y él no pudo proponer una prueba porque no sabía. O pensemos en las excepciones que ustedes conocen, una parte que compareció sin ser el personero, una persona que compareció fue notificada sin ser capaz, una persona que no tenía legitimidad. Esos son vicios que se dan en el proceso, pero que influyen en la sentencia. Y estos vicios se llaman vicios de forma, errores in procedendum. Esos vicios ocurren en etapas anteriores a la sentencia. Entonces, los vicios de fondo ocurren en la propia sentencia y los vicios de forma ocurren en el transcurso del camino antes de llegar a la sentencia. El vicio de fondo hace incurrir al juez en un error que se llama error adjudicandum, y los vicios del camino, del recorrido, hacen incurrir al juez en la sentencia en un error que se llama error improcedendum. Pero, le insisto, esto es más parte de hablar del recurso de casación. El principio de congruencia que expliqué en un principio del curso decía que el proceso debe resolverse en forma congruente, tener congruencia entre los hechos, las pretensiones de las partes y la sentencia del juez. El juez no puede resolver y declarar con lugar, si yo pido el divorcio, declarar con lugar la separación. Una cosa es divorcio, otra cosa es separación. Yo le pido al juez que declare con lugar el divorcio y el juez declara con lugar la separación. Eso es incongruente. Si yo le pido al juez que declare con lugar el divorcio y se tenga por disuelto el vínculo conyugal, pero no pido que se condene a la parte demandada a dar alimentos y el juez condena, es incongruente porque está dando más de lo pedido. Si yo le pido al juez que declare con lugar de divorcio, que condene a pago de alimentos y que condene también a la guardia y custodia, pero el juez solo resuelve sobre uno de los puntos y los otros dos no, tampoco es congruente porque está dando menos de lo que estamos pidiendo. Entonces, el juez tiene que dar una congruencia, tiene que resolver. La parte actora pidió 3 puntos, él debe resolver. Si los declara con lugar o sin lugar, pero debe resolver sobre los 3, y la parte demandada le pidió 2, tiene que resolver. Porque si da más de eso, da distinto a eso o da menos de eso, la sentencia se convierte en una sentencia incongruente. Y, por supuesto, esa incongruencia tiene sus nombres. Cuando la sentencia se da más de lo pedido, se llama una sentencia ultra petit. Es ultra petit. Yo no pedí que se condenara a pago de alimentos y el juez ordenó el pago de alimentos. Esa es una sentencia incongruente, es ultra petit. La sentencia donde yo pedí alimentos pero no resolvió sobre eso es una sentencia infrapetita, es decir, menos de lo pedido. Y si yo pedí que se declarara el divorcio y ordenó que se declarara con lugar la separación, es una incongruencia extrapetita, es una incongruencia mixta. No es negativa, es positiva y por consiguiente automáticamente está resolviendo algo que ni siquiera se le había pedido, o está resolviendo algo muy distinto a lo que se le pidió. Esto es bien importante tenerlo presente. Me preguntaban en la otra sección, ¿cómo atacamos esto? ¿Qué pasa si una sentencia se da más de lo pedido? Pues si se da más de lo pedido, esto solo lo puede cambiar la sala de apelaciones a través de una apelación. ¿Qué sucede si el juez da una cosa distinta a lo pedido? Se puede resolver en primera instancia a través de una aclaración, pidiendo al juez que aclare que no era divorcio y no separación. ¿Qué puede suceder si al juez da menos de lo pedido? Podemos pedirle al juez una ampliación, que amplíe la sentencia dando lo que hacía falta. O sea, hay formas de impugnación, que es un tema que vamos a abordar nosotros en una de las siguientes sesiones, posiblemente. Bien, esto es parte de la plática del día de hoy, un tema interesante. Con eso nosotros estamos terminando la forma normal de dar fin al proceso. La próxima sesión, yo quiero de una vez adelantarles que no lo dice con la otra sección, pero creo que va a ser recomendable por mí, principalmente yo creo que por mí, pero también por ustedes. La próxima sesión era para el día 10 de mayo, es el Día de la Madre.
y yo pues quiero tener la oportunidad de poder compartir con mi señora madre, y me imagino que algunos de ustedes también. Les voy a pedir las disculpas para no dar clases ese día, debiera de darlas, tampoco les voy a trasladar un video, sino creo que ya nos quedan, realmente nos queda un punto, dos nos quedan, pero uno lo vamos a dejar para el semestre entrante. Nos queda un punto que son sobre las formas anormales y creo que se la podemos abordar el día jueves. Y si nos hiciera falta, todavía tenemos un día más la semana siguiente antes del examen final. Entonces, de antemano, siempre voy a trasladar un mensajito por Classroom. Les digo que no vamos a trabajar este martes, quiero pedirle las excusas, pero no había reparado que era el día en que todos nosotros quisiéramos, los que la tenemos todavía, compartir con nuestra señora madre. Entonces, los dejo en uso de la palabra si tienen alguna duda en relación a la exposición del día de hoy. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Elvia. Licenciado, fíjese que he tenido una duda de acerca o por qué motivo sería una sentencia en única instancia. No sé si podría dar algún ejemplo. La responsabilidad civil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se tramita ante una sala de apelaciones. Entonces, cuando usted quiere plantear la responsabilidad civil de un magistrado de una Corte Suprema de Justicia, es en una única instancia, solo ante una sala de apelaciones. El proceso del juez, el tribunal competente es una sala de apelaciones, hay que plantearla en la sala de apelaciones, y como esta sala de apelaciones es la última instancia de apelación, esa sentencia ya no puede ser recurrible por una apelación para que suba, entonces se resuelve ahí, y ese es un caso y un ejemplo de una sentencia en única instancia. Gracias, licenciado. A usted, Elvia. Bueno, les deseo a todos una muy buena tarde. El día jueves no vamos a trabajar, perdón, el día martes no vamos a trabajar. Les pido las disculpas, les reitero mis disculpas, pero creo que la ocasión es propicia. Nos vamos a estar viendo hasta de hoy en 8 para abordar el último tema que va a ser objeto del examen. Tengan feliz tarde, con permiso. Buenas tardes.